hablar sobre un tema al que titulé Influencia 3x3, así le puse. Porque esos títulos la gente los ve en internet y dice, a ver, ¿qué es 3x3? Y ya todos saben que es 9, pero van a meterse a ver por qué 3x3. Pero tiene un sentido, y es que quiero hablarles de tres acciones que debemos de usar como factores de influencia y ser muy conscientes de ello. Y debemos al mismo tiempo de tres acciones internas que debemos cuidar en nosotros con respecto a la influencia. ¿Ok? Lo primero que quiero decirte es que tú eres influencia. Estés consciente o no, lo creas o no, porque a veces tenemos podemos creer en que Dios es poderoso, podemos creer en que Dios es omnipotente, pero nos cuesta mucho trabajo a veces creer lo que podemos hacer en Dios. Así como cuando Dios le dijo a Josué, tú repartirás la tierra a todo este pueblo. No dijo ustedes, no dijo tú y todos tus compañeros, le dijo a Josué, tú lo vas a hacer. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y ese tipo de palabras las tenemos que creer. Así que lo primero que tú tienes que saber y creer es que eres influencia. Eso eres influencia. Así que si lo crees, repite conmigo, yo soy influencia. Pero ahora dilo con fuerza, como si creyeras que eres influencia, ¿ok? A la de 3, 1, 2, 3. Muy bien. Yo soy influencia. Ahora, como familia, como matrimonio, como iglesia, también somos influencia en equipo, en grupo. Lo podemos hacer y estar conscientes de que somos, de lo que soy y lo que somos juntos. Eso es muy importante también tenerlo presente. Entonces dile a alguien, somos influencia. Esa es una realidad. Ahora, lo que es importante es que nosotros prestemos atención, indaguemos, creamos, abracemos y actuemos en consecuencia con lo que creemos. Porque si dice la Biblia que nuestra fe sin obras es vana, es muerta, es hueca, es vacía, no tiene sentido. Si decimos creer algo en Dios y no mostramos acciones que demuestren que creemos en Dios, entonces nuestra fe no es viva, no está hueca, está muerta, dice así la Biblia. Entonces tenemos que cuidar que si creemos ser influencia y creemos que juntos somos influencia, hay que cuidar aspectos que nos ayudan para que eso lo mantengamos primero bajo conciencia y claridad, porque si no nos mantenemos conscientes, la inconsciencia nos hace perder el rumbo, el sentido, la dimensión, la fuerza de lo que podemos hacer. Y podemos ser como aquella mujer que su hijo se fue a Estados Unidos, le mandaba carta cada mes, pero la gente seguía viendo que vivía en una pequeña casa muy modesta. Y todos le preguntaban, oiga, ¿y su hijo no le escribe? ¿Su hijo no tiene contacto con usted? Y cada mes ella le decía, sí, mi hijo me escribe. Hasta que un día alguien le dijo, oiga, pero déjeme hacerle la pregunta más allá, ¿su hijo no le manda dinero? Y la mujer le dijo, pues mi hijo me escribe y me manda unos papelitos verdes. Pero pues yo los pego en la pared de mi casa porque se ven muy bonitos. Obviamente, esta es una ilustración. La persona entra a su casa y le dice, señora, su casa está tapizada de dólares. Ese es dinero que se tiene que convertir a pesos para que usted pueda hacer cosas con ese dinero. Entonces, la falta de conciencia por la falta de conocimiento generaba un desaprovechamiento del recurso que tenía en sus manos. Así puede pasarnos a nosotros. Si se nos olvida que somos influencia, podemos dejar de usar las herramientas para ello, como la fe, como la oración, como la adoración, como el buen mensaje, como las buenas charlas, como la buena inversión de tiempo, como a la educación en los hijos, en fin. Quiero leerles un pasaje y entrar a estas tres aspectos, tres acciones internas y externas que debemos nosotros de cuidar. Pero déjame leer contigo lo que está en 1 de Samuel 16, 21.
Primera de Samuel 16, 21. Esta versión va a sonar diferente a lo que vas a ver, pero la idea es la misma. Dice: David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. David llegó, es decir, que si no hubiera llegado no hubiera habido lo que vamos a leer. 2, se puso al servicio de Saúl, es decir, que si no hubiera entrado en una disposición, lo que vamos a leer tampoco hubiera pasado. Y dice: y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. La versión 60 dice escuderos, que por cierto los escuderos no son los que te protegen, los escuderos son los que te ayudan a cargar tus armas. Ellos no son ni guerreros, no son ni defensores. Un escudero es quien te ayuda, es un ayudante, como dice aquí. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. ¿Qué pasaba con Saúl? ¿Cómo se sentía? ¿Por qué se sentía aliviado? Porque David tocaba. ¿Por qué David tocaba? Porque se puso al servicio de Saúl. ¿Por qué se puso al servicio de Saúl? Porque llegó a donde lo llamaron. Y tú ahí ves algunos factores muy interesantes, al menos en este pasaje, de cómo generar la influencia. Tú generas la influencia en el lugar donde estás, a donde llegaste, a la familia que llegaste, a la empresa que llegaste, a la colonia que llegaste, al edificio que llegaste, a la empresa que creaste. Ahí Dios te quiere usar, no solo para que tengas un recurso, no solo para que vivas. Dios quiere que seas influencia en ese lugar, con todo lo que tienes, cualquier lugar en donde tú llegues. Segundo, donde tú pones tus habilidades, capacidades, al servicio de Dios. Y tercero, que actúas en consecuencia de lo que ves en tu entorno. Tú sabes que uno de los éxitos de las empresas en sus estudios de mercadotecnia, los productos que ellos crean, los crean haciendo una investigación, y la investigación tiene que ver con varios factores, pero uno de ellos es: ¿cuál es la tendencia de interés de la gente? ¿Se acuerdan cuando salieron estos aparatitos que eran como tréboles, que los agarrabas con los dedos y girabas? ¿Cómo se llamaban? Spin, ¿no? Spin. Bueno, no sé cómo se llamaban. ¿Se acuerdan el boom que causó? Y luego empezaron a subir de precio. Y subieron de precio y tuvieron un auge durante una temporada. Entonces alguien ve que esas cosas, la gente los vio a uno, quiere, se empieza a dar la oferta y la demanda. Entonces empiezan a producir en cantidad, porque se dieron cuenta que la gente hizo de algo una cosa que quería tener. Nosotros como creyentes debemos de saber cuál es el entorno que nos rodea. Como le pasó a David. David sabía que había un problema con Saúl, y cuando lo llamaban, Saúl era ministrado, como decimos dentro de la iglesia, era atendido, se ponía al servicio de él, el músico David, y con su música le generaba alivio. Y eso se llama influencia. Porque la influencia la podemos definir como la utilización del poder, dominio y autoridad, el uso del poder, dominio y autoridad que Dios nos ha dado para generar un efecto el cual sea evidente o se manifieste. Queridos, nosotros en nuestra vida somos influencia para que algo se genere, y eso que se genere sea notorio, sea notable en nuestra casa, en nuestro hogar, en cualquier entorno donde tú estás. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y David nos enseña esta realidad de la influencia y la capacidad que nosotros tenemos. Todos tenemos diferentes capacidades, diferente gracia, diferente don. Todos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas si hemos reconocido a Jesús como Salvador. Y si no lo has hecho, abre tu corazón a Jesús, y una de las cosas que va a ocurrir, dice la Biblia, es que recibimos las arras del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos deja mirar en diferentes historias. Creo que en la mayoría de las historias vemos la influencia de Dios, la influencia de las personas, la influencia de los entornos, la influencia de la familia. Vemos diferentes rasgos de influencia.
Pero hay tres cosas que debemos cuidar para que esta realidad opere y funcione de acuerdo al propósito de Dios. Yo te quisiera dejar tres preguntas para que las pienses. La primera es esta: ¿quiénes han sido la influencia más reconocida en tu vida? Que tú puedas mirar en esta área, mis padres, en esta área, el profesor, en esta área, el mentor de esta parte de mi vida. ¿Quiénes han sido? ¿En quién piensas cuando yo te digo quiénes son las personas más influyentes en tu vida? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que te quiero dejar para que medites es: ¿quién me está influyendo actualmente? ¿Bajo qué influencia vivo actualmente? Vivimos bajo la influencia de las noticias, de las estadísticas, vivimos bajo la influencia de la inflación, o vivimos debajo del abrigo del Altísimo, que nos ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. ¿Debajo de qué influencia vivimos hoy en día? Y hablemos o piensa en tu casa: personas, situaciones, ambientes, noticias, palabras. Tal vez vives bajo la influencia de una palabra que alguien te dijo: tú nunca vas a llegar a hacer nada. Y un día te lo creíste y dijiste: bueno, pues el que nace pa' maceta, a Dios le da gracias. Y lo haces cristiano, el dicho. Pero no es así. Dios te ha creado para ir hacia adelante en el propósito que Él tiene para tu vida. Lo repito: Dios te ha creado para ir hacia adelante en el propósito que tiene en tu vida. Y ese propósito incluye influencia para que el nombre de Jesús llegue a más personas, la salvación llegue a sus vidas, y eso genere lo que decía la Biblia de los discípulos en el tiempo bíblico: estos que trastornan el mundo, es decir, que generan cambios y efectos donde quiera que están. Para eso tú y yo fuimos puestos en la tierra. Por eso dice Mateo que Jesús declaró: ustedes son sal y luz en la tierra. La segunda pregunta es esa. Y la tercera pregunta que yo te quiero dejar para que tú medites es: ¿a quién o a quiénes estoy influyendo? ¿A quién o a quiénes estoy influyendo? Esas tres preguntas llévalas en tu corazón, medítalas para que puedas revisar cuál ha sido la marca que has recibido en tu vida de la influencia más significativa, cuál es la influencia actual que estás recibiendo y a quién estás pasando esa influencia. Eso es muy importante, porque las cosas que te voy a decir a continuación van a operar en ese sentido, en ese contexto. Las tres primeras cosas que te quiero dejar: ¿qué debes hacer con tu influencia? Número uno, revisarla. Revisar tu influencia. ¿Por qué es importante revisar? Porque si tú no revisas la influencia que tienes, obviamente no la reconoces, pero tampoco sabes lo que debes arreglar, mejorar, ampliar o cambiar en la influencia. Por ejemplo, voy a darles ejemplos en diferentes contextos. Si en tu formación cristiana un día te dijeron: vamos a la iglesia a ver a Dios, esa influencia está equivocada. Porque tú no tienes que venir aquí para ver a Dios. Dios está contigo. Dios está en tu casa, Dios está cuando estás durmiendo con la boca abierta, tirando saliva. Dios está cuando estás llorando. Dios está en todos lados contigo. No tenemos que ir a la iglesia, tenemos que corregir la influencia. No vamos a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy iglesia ahí en mi casa, soy iglesia ahí en mi comunidad, ahí soy parte de los llamados por Dios para poder bendecir el entorno donde yo estoy. Entonces, necesitamos revisar eso. Necesitamos revisar si la influencia de palabras, de doctrinas, de referencias que nosotros tenemos. Hace unos días decía yo: a veces la gente
sigue pensando que lo que Dios consume son canciones, y tenemos que revisar la influencia de la enseñanza, idea, pensamiento que tenemos de la alabanza, porque a veces pensamos que la alabanza es lo que Dios está esperando, cuando la Biblia dice que lo que Dios busca no es alabanza, sino adoradores. Entonces imagínate, por eso llega a pasar que las esposas le dicen a Dios: Señor, si así como te canta mi marido diera gasto, yo sería la mujer más feliz del mundo. Porque mira, los señores en la iglesia es re chulo. Y mira Dios la carita que te pone: Señor, tócame, lléname. Pero yo le digo: ayúdame con los trastes. Y él dice: yo soy la cabeza del hogar. Porque la influencia de una idea es: yo puedo alabar a Dios sin entender ser un adorador de Dios. Entonces necesitamos revisar. Número uno, revisa la influencia. Lucas 9:55 dice: entonces Jesús se volvió a ellos, a los discípulos, porque los bárbaros le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego y consuma a los detractores de Jesús? Fíjense nada más la influencia que tenían. Y Jesús, en esta versión Nueva Traducción Viviente, solo termina diciendo: así que Jesús los reprendió. Pero en la versión 60 dice que les hizo una pregunta o una declaración. No, fue una declaración: ustedes no saben de qué espíritu son. Traducido de una manera más entendible es: ustedes no tienen definido o cuidado su corazón. Y después dice en la versión 60: el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar a las personas. Y eso sigue pasando hoy, ¿no es cierto? Sí pasa, sí pasa. Vamos a orar para que el juicio de Dios caiga sobre de él. Vamos a orar para que el temor de Dios lo aplaste. Todavía no saben de qué espíritu son, ¿no es cierto? Vamos a orar. ¿Para qué le digo la historia? Pero la gente todavía no sabe dónde está su corazón y tiene influencias medio raras. Vamos a entregarlo a Satanás, y sacan un versículo bíblico. ¿Conocen a los que entregan a Satanás, a la gente? Porque si saben que la Biblia dice eso, ¿no? Que Pablo escribe y le dice: el tal se ha entregado a Satanás, y ni saben qué significa, pero andan entregando a la gente a Satanás. Si ya iba a decir con la suegra tiene suficiente, pero olviden eso, borren eso. Con los problemas tiene suficiente. Entonces, a veces tenemos una perspectiva que nos está influyendo, pero no la revisamos, y necesitamos revisarla. Se los digo de corazón, se los digo con amor, se los digo porque lo he vivido como cristiano. Yo era un cristiano que pensaba que ser cristiano era todo, hasta que me di cuenta que no tenía una relación íntima con el Espíritu Santo. Después comencé a descubrir la relación íntima con el Espíritu Santo, y pensé que un cristiano no podía, como decía Andrea, ser afectado por la vida. Y entonces un cristiano no se puede deprimir, un cristiano no se puede enfermar. Y entonces creces con la idea de que si alguien se enferma o si alguien tiene algún problema, en algún pecado te ha de estar. O pecadillo, para que suene más suavecito. Y de repente la gente viene y con mucho amor te dice: pues ya, ¿qué andas haciendo? Ponte a cuentas con el Señor. Y todavía la gente anda sobre esas influencias por una razón. ¿Cuál es? No revisan la influencia. Y mire que Pablo le hablaba a la gente, creo que eran los de Berea, y les dice: ustedes son buenos porque ustedes verifican en las escrituras lo que yo les digo. La segunda cosa que debes de hacer, además de revisar, haz una lista de lo que debes de revisar: tu enseñanza, tus ideas, tus convicciones, porque si hay algo que tiene que ser redirigido, mejorado, de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios y su palabra, no solo por lo que dice, sino por lo que realmente enseña la palabra de Dios, entonces la influencia va a ser mejor sobre tu vida. La segunda cosa es cuidar. Debes de cuidar tu influencia. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten mucho cuidado de cómo vives. La versión 60 dice: ten cuidado de ti mismo. Y luego también dice: y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto.
por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. Fíjense qué interesante es esta versión, porque la versión 60 dice: así te salvarás tú y a los que te oyen, y pareciera que la salvación la generamos nosotros. Pero esta versión es más clara y dice: así cuidarás tu salvación, disfrutarás tu salvación, desarrollarás tu salvación. Es un tema muy interesante el de la salvación, que estaremos hablando seguramente en los miércoles. Pero aquí dice claramente: ten cuidado de ¿qué? De ti mismo. Dígale a alguien: ten cuidado de ti mismo. Hay gente que gracias a Dios que no vive en Coacalco, pero que cuida más lo que hacen otros que lo que dice su boca. Y llegan con el pseudo espiritualismo de decir: ya supiste, te lo digo para que oremos, ¿no? Y yo no puedo creer que esto haya pasado, y no se dan cuenta que por andar cuidando lo que otros hacen, no cuidan lo que dice su boca, no cuidan con quién hablan, no cuidan a quién le dicen. Hay que ser cuidadosos de nuestra influencia, ya dije, la que recibimos y la que generamos. Muy, muy cuidadosos. Recuerdo la vez que llegó una persona conmigo, iba a haber bautizos hace unos, no sé, años, ya tiene años, 20 años tal vez. Y le dije: hola, me da gusto saludarte. Oye, ¿te vas a bautizar? Y me dijo: pues yo quería, pero ya me dijeron que no puedo. Ay, ¿quién te dijo? ¿Les digo quién le dijo? ¿Qué quieren saber? No sean chismosos, hermanos. ¿Quién te dijo? Mi maestro de discipulado. Ay, a ver, ¿y por qué? Pues me dijo que hasta que no sea santo, no me puedo bautizar. Es más o menos como lo que vimos la semana pasada, la Santa Cena o la comunión, como le quieras llamar. Y hay una idea entre algunos, porque así la escucharon, que si cometiste un pecado no participes de la Santa Cena, porque es tomarla indignamente. Y se basan en una lectura de Corintios, cuando Pablo le reportan que la gente ha adulterado la comunión. Y al no entender el contexto y el pasaje, solo establecen una frase que es: si has pecado, no tomes la cena. Y no se cuida, y no se revisa, y no se confronta lo que estamos aprendiendo para poder resolver y manejar de manera adecuada. Así que lo segundo que tienes que hacer con tu influencia es cuidarla. Yo me acuerdo cuando viajaba en microbús, yo viajaba largas distancias de Xochimilco a Tasqueña, era un rato, una hora. Y entonces me subía, y ya saben que los microbuseros, puro jazz, Chopin, ¿verdad? Más o menos de esa música. Y entonces son casi los mismos micros en aquellos tiempos eran, y siempre había uno que cómo le gustaba el baile del perrito. Y ahí venía yo en el coche, y venía, y ya saben que lo ponen a decibeles así como al fondo para acompañar la plática de los, sí, cómo no. Y entonces yo venía oyendo el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Y yo venía, no, me resisto, reprendo, cruz. Pues me bajaba del micro, entraba al metro y mi cabeza venía, el baile del perrito, el baile del perrito. ¿Te ha pasado? Es decir, que la influencia puede darse sin que ni siquiera nosotros la estemos buscando, y debemos de cuidarla. No estoy diciendo que cruz, baile del perrito, no, pero sí ser cuidadosos de qué me está influyendo. ¿Con quién estoy ejerciendo mi influencia? ¿A quién estoy dejando que influya mi vida?
Por eso el apóstol Pablo era muy claro en el ámbito de la enseñanza y le decía a Timoteo: mira, Timoteo, en cuestiones de enseñanza vamos a trabajar con los que unen la influencia. Lo que yo te enseñé a ti, enséñaselo a otros que sean como tú, hombres fieles e idóneos para enseñar la palabra que yo te he dejado, la enseñanza que yo te he puesto, porque hay que cuidar la influencia. Lo tercero, debes definir tu influencia. Queridos, hay influencias que tienes que cortar en algún momento de tu vida. Lo repito, hay influencias que tienes que cortar. Hay otras que van a cortar contigo cuando tú decidas hacer un giro en tu vida. No te espantes por eso. No se trata de tener malas relaciones o de tener una tensión con nadie. Se trata de que a veces la definición nos va a llevar a tener que dejar cosas en tu vida. O sea, si por ejemplo estamos a principios de año y uno de los propósitos es bajar de peso. Entonces, si tú vas a bajar de peso, te vas a dejar influir por una línea, un régimen de alimentación, y ese régimen te va a hacer cortar con algunas cosas. Y lo primero que te dice el doctor es: no pan, no grasas, no tortillas, no harinas, no refrescos. Y tú sientes que el alma se te está yendo. Pero la influencia se tiene que definir. Y cuando hablo de definir es reconocer en qué línea caminas, qué línea recibes, qué línea ejerces de influencia. Como hijos de Dios, como creyentes, como personas que quieren abrazar la palabra de Dios, como personas entendidas también, en cualquier lugar donde estés. Pero al mismo tiempo defines no solo qué y cómo, sino también defines acciones con respecto a ciertas influencias. ¿Me explico? Y de pronto eso llega a tener o a generar cambios en tu vida. Pero el punto es, la influencia la tienes que ¿qué? Definir. ¿Tú te juntarías con alguien que hable mal todo el tiempo de tu papá? Si lo haces, avísame para llamarte la atención y decirte cómo permites que hablen de tu papá. ¿Te juntarías con alguien que hable mal de tu esposa? O peor, ¿te unirías a hablar mal de tu esposa con alguien? No lo haríamos. Contéstenme, no me espanten. No lo harían, ¿verdad? Ay, estaba yo acá adentro reprendiendo. No lo harías. ¿Por qué no lo haces? Porque no permites una cosa. Escucha, no estoy hablando de hacer una crítica constructiva sobre algo, estoy hablando de hablar mal. ¿Sí? Hablar mal siempre es hablar en perjuicio de alguien, en perjuicio de sus acciones, su persona, su credibilidad, su trayectoria, su trabajo, su familia, su entorno. Hablar mal de. ¿Ok? Otra cosa es algo constructivo, donde se necesita carácter para hablar de frente y decir: mira, quiero decirte que creo que no está bien esto por esto, pero lo hablas de frente con la persona. ¿Qué se hace con esas personas? Hay que definirlas. Tienes que aprender a definirlas. Porque, escucha lo que voy a decir, si tú no las defines, ellas te van a definir un día. Y un día, cuando menos te des cuenta, ahora tú hablas mal de tu esposa. Y ahora tú hablas mal de tu papá. Ahora tú hablas mal de Coacalco. Ay, este pueblo donde vine a vivir es un rancho, no sé qué. Y te juntas con gente así, y luego sales y dices: si dice bien mi amigo, este es un rancho. Está re feo. En lugar de tener ideas constructivas, mejorar tu casa, hacer proyectos. Un día me decía un joven: oiga, Paz,
¿Y si armamos un proyecto donde un día tengamos la posibilidad de ir y pintar la casa de algún hermano y arreglarle su fachada y su jardín y que se vea diferente su casa? Dije, muy buena idea. Pero si en lugar de juntarte con gente que quiere ir en pro de, te juntas con personas que van en contra de, te van a definir. Te van a definir. Si lo he visto yo con tanta gente a lo largo de los años, te van a definir. Te juntas con, me acuerdo cuando iba yo al gimnasio miércoles, día de culto, mejor me iba al gimnasio, porque pues como no servía en la iglesia, me iba yo al gimnasio. Y no tiene nada malo ir al gimnasio, hay que ir, está bien. Pero entonces te empiezas a juntar, ¿no?, con los que están ahí. Entonces ahora tú dices, hoy no, pues quiero estar como ellos. Y ahí estás una hora. Y no oras ni una hora, pero ahí estás, acá sí estás una hora. Perdón por lo de la oración, ese se me salió. Pero, ¿no? Y te ves en el espejo y doblas la mano y levantas la pierna. Y no te das cuenta que te están influyendo. No digo que sea malo el ejercicio, por favor, lo voy a decir claramente. Algunos necesitamos más ejercicio. Entonces no estoy diciendo que sea malo. Pero sin darte cuenta, luego empezaba a hablar con ellos y un día no fui al gimnasio, fui a la iglesia. Y entonces regreso y me dicen, ¿por qué no viniste ayer? Fui a la iglesia. ¿Y para qué vas? Y si tú no lo defines, al rato ellos te definen. Sí, es cierto, ¿para qué voy? Sí, da lo mismo ir que no ir. Es más, ni sirvo en ningún área, ¿para qué voy? Y te empieza a definir. ¿Qué hay que hacer? Definir. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, definido. Crea, esto es lo que quiero, Señor, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Estaba hablando de influencia el salmista, ¿no? Quiero que tú me influyas, Señor. Influye mi corazón, influye mi vida, influye mi espíritu, mi actitud, que sea fiel. Ahora, te digo rápido las tres cosas, y ya no leo los pasajes, pero te digo las tres cosas que son herramienta para que esto interno, que es revisar, cuidar y definir, lo proyectes hacia afuera. Número uno, tus palabras. La Biblia está llena de versículos que nos hablan del poder de las palabras y del cuidado que debemos de tener de ellas, ¿verdad? El poder de las palabras. Recuerdo cuando nos enfermamos de COVID, mi esposa y yo hablamos al doctor y la primera expresión del doctor fue: ¡qué barbaridad! No, pues yo dije, mi amor, nos vemos allá arriba. Claro, los doctores también se equivocan como uno, como pastor. O al revés, el pastor se equivoca como el médico. Y yo creo que se dio cuenta y dijo, bueno, pero hay que echarle ganas. Y dije, no, pues ya con la primera ya nos quitaron todas las... ¡Qué barbaridad! La segunda que nos dijo es: están en edad susceptible, ya de riesgo. Yo dije, si Aramis es más grande que yo y resulta que yo soy el de riesgo. Y la verdad es que te golpea, ¿no es cierto? Y me puse a pensar cómo a veces nosotros somos igual, ¿no? Y viene alguien y nos dice, oye, está subiendo el precio de todo, y nuestra expresión es: ¡qué barbaridad! En lugar de decir, sí, todo sube, pero nuestro sustento viene del cielo. Su palabra dice que Él no nos va a dejar, y sabes que no sé cómo, pero no nos va a dejar. Tú trabaja fielmente, esfuérzate de manera íntegra, y Dios no te va a dejar. Si Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no proveerá para los suyos? En lugar de caer en estas cosas, sí, no, todo está bien, ya nada más 3 limones, 50 pesos, no, ya no va a alcanzar.
Y todo el mundo hablando de lo que está caro. No estoy diciendo que neguemos la realidad. La realidad es evidente, pero en medio de la realidad no se nos olvide que nuestras palabras son influencia a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia cabeza. Vemos la carestía y le hablamos a nuestro cuerpo, pero nuestro socorro y nuestro proveedor es el Dios todopoderoso que no nos dejará. Y mira, tu cuerpo hasta se anima. Palabras, Efesios 4:29, léelo en casa, por favor. Solo te diré que ahí dice: ten cuidado de tus palabras. No empleen palabras que no sean para la buena edificación de los que te oyen. De verdad, hermanos. O sea, hay palabras que sí son con sabiduría. Si viene alguien y me dice: pastor, fíjese que voy a hacer negocio con Pedrito, y yo sé que Pedrito no es bueno para los negocios, yo le hablo y le digo: ven, mira, quiero decirte algo. Primero habla bien con eso, porque no es bueno para los negocios. ¿Estoy hablando mal de Pedrito? No, estoy ayudándoles a que no tengan problemas el día de mañana. Pero si yo no conozco a Pedrito, pero nada más cuando lo veo creo que tengo discernimiento espiritual, y cuando lo veo digo: ay, tiene la sangre pesadita. Eso no es discernimiento. Y viene alguien y me dice: voy a hacer negocio, y yo le suelto esta palabra: yo que tú tendría cuidado. ¿Conocen esas? Y ahí van los otros: ay, no, entonces no es de Dios. Así luego cambian. En lugar de decir: ¿por qué me dices eso? ¿Lo conoces? No. Hey, Pedro, ven, que dice el pastor que cuidado contigo. Así de plano. Palabras. Segundo, acciones. Tú vas a influir con tus acciones. Proverbios dice claramente, y ese se lo saben todos los papás, 22:6 de Proverbios: instruye al niño en su camino. Dice esta versión: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero dice algo claro: tus acciones. Dirige, instruye a tus hijos en el camino, en este caso en buenos caminos de la fe, buenos caminos morales, éticos, familiares. Dirígelos, acciones. Y por último, Primera de Timoteo 4:12: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu esperanza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. El tercer factor es el ejemplo. Queridos, influir es una posibilidad de todos, pero las herramientas son palabras, acciones y ejemplo o conducta. La conducta no es lo que haces, la conducta es cómo lo haces. La conducta es si ayudas a alguien y lo haces de mala gana, o ayudas en casa y lo haces de mala gana, o vas a algún lugar y dices: yo ni quería venir. O vas y tu actitud es: aquí estoy, voy a aprovechar este tiempo. Aquí está mi esposa. Yo era religioso con R de barril, rápido corren los carros, religioso. Y cuando mi esposa quería ir al California Dancing Club a bailar, bueno, ¿verdad? Mi esposa y yo somos muy distintos en nuestra manera de ser, ¿no? Yo soy justo, ecuánime, centrado, y ella más. Pero a mi esposa, tú le pones música y luego empieza. Y yo empiezo, reprendo y ato. Entonces las reuniones sociales, yo ya le pedí perdón a mi esposa eso. Las reuniones sociales, yo era pesado, porque iba a una reunión social y tenía cara de palo, enojado. Si de por sí no la tengo también, la tenía así de bulldog, enojado.
¿Qué tiene tu esposo? No, nada, le duele el estómago. A mí toda la vida me dolía el estómago. Porque estaba ahí, pero con una cara de no estar ahí. La actitud influye. Si tú barres la casa, tu casa, y viene tu hijo y te dice: ¿qué haces, papi? Pues aquí haciendo lo que no hace tu madre. No, actitud. Aquí, hijo, cuidando de nuestra casita. Vente, ayúdame. Ándale, salte de abajo de la alfombra y le enseñas. Oigan, ser influencia no es cualquier cosa, es un gran privilegio. Que Jesús diga de ti y de mí que somos sal en la tierra, nos exige que revisemos, cuidemos y podamos nosotros definir la influencia que somos y que ejercemos, pero al mismo tiempo que tengamos cuidado de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestra conducta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Te lo digo como padre, no hay nada más rico que un día tus hijos te digan: yo he aprendido de ti, pero nunca habérselo dicho con tus palabras, sino verlo con tus acciones. Yo aprendí de mi padre a lavar trastes. Mi papá todos los domingos, porque era su único día de descanso, él se levantaba después de venir de la iglesia y comer, se ponía su mandil, se iba a la cocina y empezaba a lavar trastes. Mi papá nunca me dijo: lava trastes. Pero ¿sabes qué empezó a pasar? Empecé un día a agarrar mis trastes. Y luego un día dije: pues ahora mi ropa. Y lavaba mis calcetas, mis chones, porque los cristianos usan chones, ¿no? ¿Sí sabían eso? Y entonces lavaba mis chones, mis camisetas. Y era a mano, no crean que la lavadora, era que en lavadero. Y ahí estabas lavando y me subí a lavar. Y luego te das cuenta que le quitas trabajo a la mamá, que le das un ambiente diferente a ella, que la haces sentir la reina en la casa y no la sirvienta de la familia. Otra vez diga conmigo: soy influencia. Ahora dile a alguien: somos influencia. Lo que te acabo de compartir es para que esa realidad, queridos míos, lo hagamos de la mejor manera posible mientras Dios nos conceda vida en esta tierra. Que dejemos semillas, que dejemos marcas, que dejemos legado en las personas, en los lugares, en las generaciones donde Dios nos ha puesto. Quiero orar con ustedes en esta hora. Vamos a dar gracias. Y solo te invito a que hagas una sola cosa. Señor, ayúdame a ejercer bien la capacidad que tengo de influir y a manejar bien la capacidad que tengo de recibir influencia. Ayúdame a ser responsable de eso. Señor, gracias te doy en esta hora por cada uno de los que están aquí, los que vean esta conferencia, esta prédica en casa después. A ellos y a los que aquí están les bendigo. No tengo que orar para que sean influencia, porque ya lo son. Pero lo que sí quiero orar en esta hora junto con ellos es que seamos conscientes de la influencia que somos y la que recibimos. Y que podamos, Señor, cuidar desde ahora mismo, tomar tiempo para revisar, para cuidar y para definir las influencias en las que estamos viviendo. Y lo segundo, Señor, que seamos muy intencionales en las palabras, las conversaciones, las formas de hablar, pero también las acciones y desde luego la actitud con la que vemos la vida, con la que abrazamos los retos, con las que asumimos nuestras responsabilidades, con las que llevamos día a día nuestra vida, la actitud. Oro, Señor, para que soples, Señor, de verdad, para que obres en cada uno de nosotros, sobre todo si la actitud ha sido afectada por preocupaciones, por entornos, por la presión, por toda la presión que se ha generado en estos 2 años en el ámbito de la salud, de la economía, lo que sea.
pero oro para que las actitudes sean refrescadas, fortalecidas, renovadas, inclusive restauradas, Señor. Si alguien perdió el ánimo, que reciba de ti la gracia y el poder para volver a activarse, y la actitud sea correcta para recibir y generar influencia. Bendigo a cada uno, Señor. Bendigo a los padres que son influencia sobre los hijos. Bendigo a los jóvenes que influyen a los adolescentes y a estos que influyen a los niños que los ven. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como iglesia influencia en donde estamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estás contento, agradecido con Dios? Apláudele fuerte, fuerte. Dale gracias a Él por su bondad. Que Dios te bendiga. Y antes de bajarme, dile a alguien más: somos influencia. Díselo.